Muy buenas a todos y bienvenidos al curso completo de Adobe After Effects. Estamos en la clase número 4 y en el vídeo de hoy vamos a hablar un poquito sobre los interruptores, estos iconos que están situados a la izquierda de la timeline, en la parte inferior izquierda de la pantalla. El grupo principal de interruptores lo tenemos aquí encima de la timeline. Si no ves estos iconos, apretas F4 y te van a salir, porque con el F4 cambias entre el menú de modo de fusión y mate de seguimiento y el menú de los interruptores. No te voy a explicar todos ahora mismo porque ya lo veremos más adelante, pero te voy a explicar los que en mi opinión son los dos más importantes, o al menos los dos que yo más uso. Y son el de capa 3D y el de desenfoque movimiento. Son estos dos de aquí. Cosas a tener en cuenta, que cuando tú aplicas un interruptor solo se aplica esa capa. Cada capa es independiente. Por ejemplo, en este caso podemos poner el avión 3D y el cielo con desenfoque movimiento. ¿Pero qué significa que un objeto sea en 3D? Que una capa sea en 3D significa que tiene profundidad. En un plano bidimensional, que tiene dos dimensiones, es decir, eje X horizontal, eje Y vertical, nada más puedes mover el objeto en dos dimensiones. Puedes moverlo hacia la derecha e izquierda en el eje X o hacia arriba abajo en el eje vertical, perdón, eje Y. Pero si es un objeto 3D puedes moverlo también hacia adelante y hacia atrás, eje Z. Es decir, podemos hacer que esté más cerca o más lejos. Esto en una imagen plana da la impresión de que simplemente lo estamos escalando, haciendo más grande o más pequeño. Pero en objetos en movimiento y en objetos 3D, la perspectiva es distinta. Porque lo que está haciendo esto es alejarlo de la cámara. Lo mismo con la rotación. Si miras la rotación aquí, apretando la tecla R, tienes rotación en X, rotación en Y y rotación en Z. Sin embargo, si quitamos 3D, vemos que solo tenemos una rotación, porque es en un plano bidimensional. Es decir, solo hay una manera de rotar. En cuanto al desenfoque movimiento, no tiene mucho sentido ponérselo al cielo porque no se mueve. El enfoque movimiento son para objetos móviles. Vamos a ponérselo al avión y vamos a ver cuando le damos al play, como cuando se va moviendo se ve un poco difuminado. Si se lo quitamos se ve totalmente nítido. Básicamente es eso, le da un toque de realismo. No siempre se va a usar, no siempre que tengas un objeto móvil o cualquier animación móvil lo vas a usar. Ya veremos en qué casos usarlo, en qué casos no, pero para que tengas en cuenta que estas son básicamente las más importantes, los interruptores más importantes. Luego hay otro grupo de interruptores abajo a la izquierda que realmente no son interruptores, son botones simplemente que te van a mostrar o quitar información. El primero te va a mostrar o quitar el panel de los interruptores. Yo lo dejaría siempre encendido porque es una tontería quitar un menú que vas a estar usando constantemente. El segundo te va a mostrar el menú del modo de fusión y el mate de seguimiento. Yo normalmente lo tengo quitado porque con el F4 puedes cambiar entre uno y otro. Es decir, con el F4 rápidamente cambias entre los interruptores o el modo de fusión. Por eso yo normalmente lo tengo apagado. Y el tercero te va a mostrar el tiempo, que yo también normalmente lo tengo apagado, pero en caso que lo use, pues lo puedo usar. Esto básicamente te va a decir cuándo empieza, entre otras cosas, cuándo empieza y cuándo acaba cada capa. Por ejemplo, tenemos el avión. Imagínate que el avión va para adelante, llega aquí en el segundo 2 y queremos que desaparezca. Pues en la salida podemos arrastrar por aquí, que si te fijas te va a cambiar la salida. Al final es lo mismo, o la entrada. Esto es la duración de la capa, que es distinta a la duración de la composición total. Si nosotros ponemos que la capa del avión termine en 3 segundos, por ejemplo, cuando reproducimos vemos que a partir de los 3 segundos desaparece. ¿Por qué? Porque la capa terminó y no hay nada, aunque hayan otras capas por debajo o por encima. Y el cuarto y último, que yo lo tengo siempre desactivado, te enseña el tiempo de procesamiento, que es básicamente lo que tarda en procesar un frame. Aquí, como vemos, está todo 1, 2, 3 milisegundos. ¿Por qué? Porque no tenemos efectos prácticamente. Un par de keyframes, de ellos, si me voy aquí al primero, son 35 milisegundos porque es el primer keyframe cuando arranca la animación. Pero si tienes una composición con muchos efectos, te va a tardar más. También depende de la gráfica que tengas, del equipo que tengas, etc. Yo ni me preocupo por esto. ¿Por qué? Porque si veo que me va muy lento, lo único que pasa es que el buffer tarda en cargar. Esta barrita verde de aquí ahora siempre carga con la misma. Yo le doy al play, cambio cualquier cosa y me carga automáticamente. Pero si tienes muchos efectos, tarda un poquito en cargar. Tienes que esperar un par de segunditos y ya te carga la animación. ¿Por qué se usa esto? Por si tienes, por ejemplo, un equipo profesional, estás trabajando de forma profesionalmente con millones y millones de efectos y llega un punto en el que no puedes procesar. ¿Por qué? Porque has metido tantos efectos, tantas modificaciones que el ordenador, por muy potente que sea, no lo puede renderizar y ahí es cuando tendrías que modificar cosas. Pero a nivel usuario, nunca he tenido que preocuparme por esto. Nunca. Simplemente lo desactivo y me olvido de ello. Y por último quiero hablarles un poquito de lo que es emparentar. Lo veremos mucho más adelante, más en detenimiento, más en detalle, pero básicamente emparentar es asociar las propiedades de una capa a otra para que dependa una capa de la otra. Aquí tenemos este menú, se llama principal enlace, pero de toda la vida se llama emparentar.
Vamos a ver un ejemplo rapidito para que veas lo fácil que es el concepto. Voy a copiar y pegar esta capa de avión. Ahora tengo dos aviones. Aprieto tecla U para mostrar los keyframes, los fotogramas clave, que son los que editan el movimiento en este caso, porque son keyframes de posición. Ya lo veremos más adelante. Los elimino para tener un avión quieta y otro avión en movimiento. Reproduzco y solo se va a mover esta. Ahora quiero que esta se mueva al mismo ritmo que esta sin tener que estar colocando la animación de nuevo, porque claro, ahora es solo movimiento, pero cuando tiene 50 cosas distintas es más complicado, más complejo, muchos keyframes. Pues lo que vamos a hacer es emparentarla. Clicas aquí en el icono este de la espiral y lo arrastra hacia la capa que quieres emparentar, en este caso el avión. Clica y ya está. Y como ves aquí, principal enlace está emparentada. De hecho puedes clicar aquí y te van a salir todas las capas. Puedes hacerlo de las dos maneras. Ahora cuando reproduzco, como ves, van ahí a la par. Pero si mira los keyframes, aprietas la tecla U, ves que esta no tiene ningún tipo de keyframe, fotograma clave, solo esta. Pero esta está simplemente copiando, cogiendo toda la información de las propiedades de la capa esta de aquí y reproduciéndolas. En este caso son en movimiento, porque es lo único que estamos modificando. En la siguiente clase vamos a hablar sobre cómo reemplazar archivos y cómo trabajar con los archivos. Y esto ha sido todo por hoy. Si te gustó y te resultó interesante, no dudes en darle un buen like y suscribirte para que no te pierdas ninguno de los vídeos del curso. Además, en la descripción te dejo el enlace a mi Patreon, donde además de contenido exclusivo, recursos de edición y otra serie de ventajas, tendrás todas las clases del curso con 2 semanas de adelanto respecto a YouTube. Sin más me despido, un fuerte abrazo desde Carmele Pro. ¡Nos vemos!